Hoy nos sumergimos en una obra clave, una de esas que marcan un antes y un después en el pensamiento de un autor. Hablamos de los Principios de Teología de Joseph Ratzinger, quien, como todos sabemos, más tarde sería el Papa Benedicto XVI. A ver, situémonos. Corre el año 1982. Ratzinger, que acababa de ser nombrado prefecto para la doctrina de la fe, decide reunir en un solo libro una serie de artículos, conferencias y reflexiones. Vamos, la médula de su pensamiento teológico hasta ese momento. Claro que al abrir el libro la primera impresión era un poco extraña. Daba la sensación de ser una especie de cajón desastre, un batiburrillo de temas que no parecían tener mucha conexión entre sí. Una especie de arca de Noé teológica donde cabía de todo. Y claro, la pregunta era inevitable. ¿Era esto de verdad un simple recopilatorio de ideas sueltas? ¿O por el contrario, había una arquitectura secreta, una estructura invisible que le daba coherencia a todo el conjunto? Pues la respuesta es un sí rotundo. De hecho, el propio Ratzinger nos da la pista. Aquello no era un caos. Era un edificio intelectual perfectamente diseñado y construido sobre 3 pilares fundamentales. Y aquí los tenemos. Estos son los 3 grandes bloques que articulan toda la obra y que vamos a recorrer. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, el ecumenismo, o sea, el camino hacia la unidad de los cristianos. Y tercero, la definición misma de qué es y cómo se hace la teología. Este va a ser nuestro mapa. Empezamos por el principio de todo, la fe. Aquí Ratzinger nos lanza un desafío. Nos pide que vayamos más allá de la caricatura y que entendamos de verdad qué significa creer. A ver, muchas veces se presenta la fe como un salto al vacío, ¿verdad? Como algo irracional. Pues Ratzinger dice que eso es un error de bulto. La fe no es un salto a ciegas, es más bien un paso asistido. Un acto en el que entra en juego toda la persona, la razón, la voluntad y, por supuesto, también las emociones. Es, en el fondo, una respuesta a una llamada. Y para que esto se entienda bien, se suele usar una analogía buenísima sacada de Indiana Jones. ¿Recordamos esa escena en la que tiene que cruzar un abismo? Bueno, pues un acto de fe ciego sería simplemente saltar y a ver qué pasa. Lo que propone Ratzinger, al estilo católico, es diferente. Es lanzar primero la arena de la razón, comprobar que el puente invisible está ahí de verdad, y solo entonces con esa certeza dar el paso. La razón no anula la fe, al contrario, la ilumina. Y ojo que este acto de fe no es algo simple. Tiene, digamos, 4 dimensiones que son inseparables. Primero, es personal, es una relación tú a tú con Dios. Segundo, es existencial, porque te cambia la vida, exige una conversión. Tercero, es eclesial. Nadie cree solo, se dice creemos, en plural, con la Iglesia. Y por último, es sacramental, se hace carne en ritos concretos, como el bautismo. Y claro, partiendo de esta fe que se vive en comunidad, Ratzinger aborda de lleno el segundo gran pilar del libro, el ecumenismo, es decir, esa búsqueda de la unidad perdida entre todos los cristianos. Pero que nadie se engañe, su planteamiento no va de sentimentalismos, de abrazos y buenas intenciones. Él está convencido de que la unidad real solo puede venir de un discernimiento intelectual serio, de ir a la raíz teológica de lo que nos separa. Ratzinger va al grano y señala 3 puntos de fractura fundamentales. El primero, el sacrificio. Mientras la visión católica ve en la Eucaristía una actualización, un hacer presente hoy, el único sacrificio de Cristo, la Reforma protestante lo vio como un intento nuestro de ganar méritos. El segundo, el sacerdocio. Donde la Iglesia ve a alguien que actúa en la persona de Cristo, los reformadores vieron una interferencia. Y el tercero, los sacramentos, que se redujeron de 7 a 2, perdiendo por el camino esa idea de encuentro material y concreto con la gracia. Y aquí llegamos a la pieza del puzzle que lo une todo, el concepto de tradición. Pero cuidado, no hablamos de tradicionalismo, de quedarse anclado en el pasado como si fuera un museo. Para Ratzinger, la tradición es un organismo vivo. Es como pasar el testigo en una carrera de relevos, que empieza con los apóstoles. Y ese testigo no son solo ideas, es también una vida sacramental, una cadena viva. Y esta idea de una estructura viva nos lleva directos al tercer y último pilar. Si la teología es una ciencia, una disciplina, ¿cómo se construye? Pues Ratzinger nos lo explica con una metáfora arquitectónica potentísima. Toda casa necesita unos buenos cimientos, ¿verdad? Pues la casa de la teología, según Ratzinger, se levanta sobre 2 cimientos inseparables. Por un lado la escritura, la palabra de Dios, que es el texto, y por otro la Iglesia, que es el contexto, el lugar donde esa palabra vive, se interpreta y se anuncia. Una no puede existir sin la otra. Vale, ya tenemos los cimientos. Ahora, sobre ellos, se elevan 3 vigas maestras que sostienen todo el edificio. Primero, la historia, porque la revelación de Dios no es una idea abstracta, ocurre en un tiempo concreto.
Segundo, la razón, porque la fe no es irracional, necesita ser pensada. Y tercero, el lenguaje, que es la herramienta, a veces imperfecta, pero necesaria, para formular el dogma. Y para rematar el edificio, para darle su propósito final, tenemos dos agujas que apuntan al cielo. La primera es la predicación, porque el dogma no es para guardarlo en un cajón, sino para anunciarlo. Y la segunda, la espiritualidad, porque toda esa teología tiene que aterrizar y convertirse en una vida transformada. Porque al final, y esto es quizá lo más importante de su visión, la teología para Ratzinger no es un simple ejercicio intelectual. No se hace solo con los codos en la mesa. Se hace, y sobre todo, de rodillas. Nace y se alimenta de la oración. Es lo que se ha llamado una teología arrodillada, hecha ante el misterio que se intenta comprender. Entonces, si juntamos estas tres piezas del puzzle, fe, ecumenismo y teología, ¿qué tenemos? Pues lo que obtenemos es una visión de conjunto coherente y muy potente. Lo que Ratzinger nos está diciendo es que el camino hacia la unidad de los cristianos no es un atajo fácil ni sentimental. Exige un mapa. Y ese mapa, para él, se dibuja con dos coordenadas imprescindibles: una fe comprendida en toda su riqueza y una teología bien construida, con buenos cimientos, soportes firmes y un propósito que apunte al cielo. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. En nuestro mundo, tan a menudo fracturado por malentendidos y divisiones, ¿qué valor tiene hoy esta propuesta? Esta idea de buscar la unidad, no a pesar de la verdad, sino precisamente a través de una búsqueda rigurosa, honesta y profunda de ella. Ahí queda la reflexión.